¿Cuál es algo que solo puedes entender si lo has vivido? Ser víctima de una violación es una experiencia profundamente transformadora. Aunque las personas pueden ofrecer su compasión, realmente es difícil que alguien que no lo ha sufrido logre empatizar con las emociones tan complejas y las consecuencias que conlleva. Te afecta en múltiples niveles, de tal manera que quienes no han pasado por eso simplemente no pueden comprender la magnitud de lo que implica. Una larga estancia hospitalaria es una experiencia que definitivamente nadie puede comprender a menos que lo haya vivido en carne propia. En mi caso, pasé más de 6 meses en el hospital, esperando varios trasplantes de órganos. Compartía mi habitación con una mezcla de personas que eran ruidosas, peculiares e incluso un tanto egoístas, así como con sus visitantes. Dado que estábamos en una sala dedicada a problemas gastrointestinales, teníamos cubos en el baño para que la enfermería pudiera revisar nuestros desechos. Recuerdo que una vez, la hija de una de mis compañeras de habitación se puso a gritar por el pasillo, acusándome de ser un desastre, porque su madre tenía que lidiar con mi orina en el suelo. Me afectó profundamente, ya que, aunque yo usaba un recipiente, parecía que me estaban culpando de la situación. Ese fue un momento difícil, y no pude contener las lágrimas. Después de eso, me cambiaron de habitación, y un auxiliar les comentó que me iban a mover porque me hicieron llorar. Fue solo una de muchas experiencias complicadas. Sin embargo, a pesar de las adversidades, encontré algunos momentos de alegría al conocer a los porteros y al personal de cocina, quienes hicieron que mis días fueran un poco más amables. Intenté ser un buen paciente y evitar quejarme, pero la presión mental fue inmensa. Hubo ocasiones en las que estuve al borde de la muerte. Desde mi cama, podía ver a los niños jugando en el hospital infantil cercano. Hablando con una enfermera, me enteré de algo desgarrador. Muchos padres dejaban a sus hijos allí, y nunca volvían, pues no podían soportar el peso de la situación. Esa revelación fue un golpe duro, del que desearía no haberme enterado. Hay algo realmente profundo en haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Es una vivencia que transforma todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Hay una mezcla de terror y una paz inusitada que resulta difícil de describir. Después de vivir algo así, la cotidianidad se siente diferente, como si el mundo tingiera un nuevo color. Los pequeños momentos adquieren un significado especial y hay una reevaluación de las prioridades en la vida. Te hace comprender lo frágil que es la existencia y a la vez, lo hermosa que puede ser. Editando un poco aquí, quiero añadir que no es algo que se elija vivir, pero una vez se pasa por ello, se lleva una perspectiva que pocos pueden entender verdaderamente. Sin duda, es un viaje interior muy singular. El divorcio es una experiencia profundamente desgarradora, especialmente cuando la traición se suma a la ecuación. La angustia y la tristeza que he atravesado son mucho más intensas de lo que jamás imaginé que podría soportar. La reacción que obtengo de quienes han enfrentado una situación similar es notablemente distinta de la de aquellos que nunca lo han vivido. Hay un entendimiento que trasciende las palabras. Incluso personas con las que no he tenido una conexión cercana han venido a ofrecer su apoyo, porque comprenden lo devastador que puede ser este proceso. Si soy sincero, creo que si mi esposa hubiera tenido un trágico accidente, el dolor que sentiría en ese escenario palidecería en comparación con lo que estoy viviendo ahora. La desesperación que me acompaña es tan abrumadora que a veces me cuesta realizar actividades cotidianas, como alimentarme o mantenerme limpio. Cuando tengo a mis hijos conmigo, me esfuerzo al máximo por ser un buen padre, pero en el momento en que se van con su madre, me siento desmoronado y incapaz de seguir adelante. Haber enfrentado traumas crónicos en la infancia y haber crecido en un entorno lleno de adultos que eran tanto violentos como emocionalmente inmaduros, ha dejado huellas profundas en mi vida. Esto ha moldeado mi presente como una mujer que se siente extremadamente independiente. Pero a veces esa independencia puede ser una barrera. Siento que me cuesta establecer conexiones significativas con aquellos que no han tenido que lidiar con adversidades significativas en sus propias vidas. A menudo, percibo que ellos también pueden sentir una distancia conmigo, aunque trato de proyectar una imagen positiva y despreocupada al estar con amigos que no comparten estas experiencias. Esa actuación demanda un gran esfuerzo de mi parte, y a menudo necesito tiempo para recuperarme y reponer energías entre esos encuentros.
Uno de esos aspectos de la vida que resulta complicado captar por completo hasta que se experimenta en carne propia es el profundo dolor. Puede manifestarse a raíz de la pérdida de un ser querido, un cambio significativo en nuestra existencia o cualquier otro tipo de pérdida que nos toque de cerca. Las emociones asociadas a estos momentos son a menudo intrincadas y pueden llegar a ser realmente aplastantes. La experiencia de ser trans es algo que solo quienes lo han vivido pueden entender. Es una lucha interna constante, donde la disforia se siente como un peso que aplasta cada aspecto de tu ser que valoras. Esa batalla contigo mismo puede llevarte a un profundo desdén personal, donde el odio hacia tu propia existencia se vuelve un compañero diario. Te conviertes en el extraño en tu propia vida, mientras a menudo te preguntas por qué alguien podría interesarse en ti, cuando tú mismo te sientes tan indeseable. Por años, la vida se convirtió en un ciclo interminable de deseo por la liberación, aunque parezca que llegaría nunca. Con cada amanecer, la realidad se hace presente, recordándote la carga dolorosa que llevas. Pero todo eso ha cambiado. Finalmente, llegué al punto en que pude liberarme de esas ataduras, y ahora, la vida se siente más plena que nunca. He aprendido a valorarme, a aceptar mi imagen y a sentirme atractivo en mi propia piel. Ya no hay temor que me abrume. Sé que tengo un lugar aquí, un lugar que rechazaba por tanto tiempo por la disconformidad con mi cuerpo. Hoy, me amo. Algo que durante la mayor parte de mi vida parecía inalcanzable, pero ese amor ha florecido, al igual que mi libertad. La experiencia de tener un hijo con autismo o con cualquier tipo de discapacidad es algo que realmente solo se entiende al vivirlo. Es curioso cómo recibes tantas palmaditas en la espalda y buenos deseos de otros padres, pero en el fondo suelen ser gestos vacíos. La gente no está presente durante las noches de insomnio, ni eludirá la soledad que sientes al no recibir invitaciones para socializar con otros padres de niños neurotípicos. La inquietud constante sobre el futuro de tu hijo, esa pregunta de si algún día será capaz de valerse por sí mismo, te acompaña siempre. También está el dilema de cómo hablar con tus otros dos hijos sobre el cuidado de su hermano en el futuro, sabiendo que no debería ser su carga. Las redes sociales, como Facebook e Instagram, se llenan de mensajes sobre lo héroe que eres, pero esos momentos de reconocimiento son efímeros, y rápidamente te olvidas en el feed de alguien más. Crecí al lado de un padre que lidiaba con una enfermedad mental no tratada. Lo curioso es que para los que nos rodeaban, él parecía completamente normal. Mirando atrás, lo que realmente me impactó fue presenciar cómo cambiaba entre las distintas personalidades asociadas con el trastorno de identidad disociativo. A veces, incluso podía caer en una personalidad más madura y amable al contestar una simple llamada telefónica. Es una experiencia que realmente marca y que solo se comprende si se ha vivido. La auténtica experiencia de la pobreza es algo que solo se comprende al vivirlo en carne propia. Si alguna vez has sentido que solo son $5, entonces es probable que no hayas alcanzado a ver la realidad detrás de esa frase. La disfunción ejecutiva es algo que transforma la vida de quienes la experimentan. Recuerdo cuando comencé a tomar medicamentos para el TDAH el año pasado, tras 3 décadas de intentar diversas soluciones. Fue como revivir un estado del ser que había olvidado por completo. Mi padre también enfrenta retos similares, y al empezar con la medicación, me di cuenta de que, aunque ahora podía realizar tareas con facilidad, había una desconexión emocional. Esa nueva habilidad me permitió comprender mejor la frustración constante de mi madre. Pero, a su vez, me hice consciente de que sin la medicación me costaba mucho participar en actividades que amaba, además de las que me resultaban desagradables. Con mucho esfuerzo y paciencia, he conseguido encontrar un equilibrio. Y luego está la depresión. La verdad es que, en mis momentos más oscuros, mi amabilidad y comprensión hacia los demás brillaban con más fuerza, porque creía que todos lidiaban con sus propias batallas igual de difíciles. Pero a medida que fui mejorando, pude observar en tiempo real cómo cambiaban mis reacciones y mis percepciones. Estoy agradecido de haber tocado fondo, no porque lo haya disfrutado, sino porque me enseñó una lección fundamental. Nunca puedo asumir que conozco la lucha de otra persona sin conocer su historia más a fondo. No pude evitar sentirme reacio al compartir esto, considerando las verdaderas tragedias que muchas personas enfrentan en sus vidas. Sin embargo, para mí,
Uno de esos momentos trascendentales fue la dolorosa decisión de dejar dormir a mi perro. Tenía un labrador retriever de 13 años, y durante los últimos 12 a 18 meses, su salud había estado deteriorándose constantemente. Aunque nunca antes había tenido una mascota, estoy en mis 50 años. Mi enfoque inicial ante la idea de sacrificarla fue bastante pragmático. Ella sufría y ya no disfrutaba de su vida, así que parecía lo más compasivo. Pero la realidad de llevarla en mi coche por última vez a ese lugar, dejando atrás su hogar, fue abrumadora. Escuchar a mi familia sollozar sin consuelo me sorprendió en un nivel emocional que no había anticipado. A lo largo de los años, he experimentado la pérdida de mi padre y de un hermano, pero esto fue una experiencia completamente diferente. Un buen amigo me dijo una vez que la única forma de comprender realmente esta situación es viviéndola, y ahora entiendo por qué. Perder a alguien cercano por suicidio es una experiencia desgarradora que te deja con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. La sensación de vacío, la confusión y la culpa son solo algunas de las sombras que se alzan en esos momentos. Solo quienes han pasado por esto pueden comprender el profundo impacto que tiene en la vida de las personas que quedan atrás. Es una experiencia única, esa sensación de duelo por alguien que aún vive, pero que, de alguna manera, sientes como si ya no estuviera presente en tu vida. Es como un paréntesis en el tiempo, donde el recuerdo y la conexión se desvanecen, dejando un vacío difícil de llenar. Esa tristeza es particular, porque no se trata de la pérdida definitiva, sino de un sentimiento de estar atrapado en un momento que se siente distante, complicado y agridulce. A veces, parece que la vida sigue su curso, pero tú te quedas anclado en esos recuerdos. La vivencia de la adicción ofrece una comprensión singular sobre el proceso de recuperación. Cada paso, cada desafío superado aporta una visión que solo aquellos que han pasado por ello pueden realmente apreciar. El dolor crónico es una experiencia que realmente solo se puede entender al vivirla. Quienes no lo han padecido suelen carecer de la comprensión necesaria y, a menudo, muestran una empatía limitada hacia aquellos que enfrentan dificultades incluso con las tareas más simples del día a día. La experiencia de perder a alguien querido es una de las vivencias más intensas y personales que podemos enfrentar. La forma en que cada uno de nosotros lidia con ese dolor es única y nos enseña lecciones sobre el amor, la vida y la vulnerabilidad. Además, a menudo, solo quienes han atravesado ese proceso pueden comprender realmente los matices de esa tristeza. La burocracia puede ser un verdadero desafío para quienes se ven atrapados en sus intrincadas redes. Es una experiencia que pocos pueden comprender completamente sin haberla vivido en carne propia. El fenómeno del nacimiento es realmente un misterio. Puedes escuchar todo tipo de relatos y descripciones, pero la verdad es que nadie puede transmitirte la experiencia completa de dar a luz. Es algo que solo se comprende al estar inmerso en ese momento. La experiencia de ser obeso es, sin duda, una de esas realidades que a menudo se malinterpretan. Muchas personas no pueden entender completamente lo que implica hasta que lo han vivido en carne propia. Entender la pérdida de una pareja es algo que solo se comprende verdaderamente al vivirlo. Hace un año, tuve que despedirme de mi esposo tras una larga enfermedad que nos afectó profundamente. A menudo escuchaba a personas que me decían con confianza: sé lo que sientes, mientras aún tenían a sus propias parejas a su lado. Esa incomprensión me generó una gran frustración, pero a pesar del dolor, estoy en un camino de sanación. Continúo trabajando con un consejero de duelo y trato de avanzar en este proceso de la mejor manera posible. Observar cómo alguien a quien amas se sumerge en el abismo del alcohol es una experiencia profundamente dolorosa. La impotencia es abrumadora, ya que no tienes el poder para cambiar su camino ni para curar sus heridas. Ellos son los únicos que pueden decidir cuándo tomar el control de sus vidas. A pesar de que muchos mencionan la importancia de grupos de apoyo, rehabilitación, terapia o Al-Anon, quiero aclarar que no soy ajeno a esas opciones. He explorado todas ellas, pero ahora, lo que realmente me preocupa es la persona que está en mi vida. Esta persona se presenta en el hospital, con la frecuencia de al menos cada 2 semanas, lidiando con una serie de problemas. Luego, tras ser dada de alta, regresa a casa,
Un hogar libre de alcohol, ya que no viven conmigo, y se sumerge nuevamente en el ciclo destructivo. Este constante tira y afloja es desgarrador, y el dolor de no poder hacer nada al respecto es abrumador. Experimentar la falta de hogar es una realidad que transforma la vida de quienes lo viven. Mi pareja y yo hemos pasado por eso, y aunque nuestras experiencias fueron diferentes, yo estuve 1 año, mientras que él lo enfrentó durante 9, nos unió de una manera profunda. Es un proceso que, sin duda, deja una huella en la forma en que vemos el mundo y valoramos lo que tenemos.